Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde Segunda de Reyes, capítulo 13, el reinado de Joás. Miramos en este capítulo ese reinado de Joás y el reinado de Joacás. Y finalmente miramos también la profecía de la muerte de Eliseo. Miremos qué nos dice entonces en la palabra Segunda de Reyes, capítulo 13, reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, en Israel, en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió los pecados de Jeroboam su padre. Y miramos también que él, cada que pasan los reyes, miramos que empiezan a hacer lo bueno y luego empiezan a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque simplemente somos seres imperfectos, seres humanos pecadores, porque desde que Dios hizo a Adán y Eva, empezó a degenerarse, la humanidad empezó a ver el mal y el bien. Entonces nos damos cuenta que ellos hacían aparentemente lo bueno ante los ojos de Dios y luego se arrepentían y seguían con los pecados. Dice que tenían muchos ídolos, que tenían la diosa Cera, y los pecados cada día iban aumentando en el pueblo de Israel. Para esta mañana el título se llama Los pecadores también tenemos esperanza. Miramos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso y por lo tanto Dios siempre nos da una segunda o tercera oportunidad. Pero depende del ser humano para que podamos arrepentirnos. Muchas veces no queremos arrepentirnos, muchas veces ¿qué es lo que hacemos? Estamos en el pecado y queremos seguir en el pecado. Porque siempre decimos, no, es que yo ya tan malo, yo tan pecador, yo no merezco. Pero Dios nos da una oportunidad. Miremos el versículo 4. Mas Joacás oró en la presencia de Jehová y lo oyó porque... Mas Joacás oró, dice, en la presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, porque el rey de Siria los afligía. Entonces mire que él que hizo, él dice que se postró y oró a Jehová delante de él, dice que pidió perdón por el pueblo. Nosotros como cristianos, como pastores, como siervos, como líderes, debemos orar, no solamente por nosotros, por nuestros pecados, sino por el pueblo. Debemos levantar nuestras manos y clamar a Dios por el pecado del pueblo. Porque día a día, si miramos, estamos cometiendo errores, estamos cometiendo pecados, porque somos seres humanos imperfectos. Dios entonces nos manda a que intercedamos los unos por los otros. Es más, eso es un asunto de cuidarnos y protegernos. Como iglesia somos familia, por lo tanto debemos entender que como en toda familia, alguno de los miembros en algún momento dado puede fallar. Y el hecho de que alguien de nuestra familia falle no significa que nosotros tengamos que irnosle encima con todo a acabarlo. Lo ayudamos. Asimismo es en la iglesia, hay algo particular en las iglesias y es que nosotros oramos para que vengan a la iglesia gente pecadora, gente que tenía vicios, y una vez que viene y lo restaura y esa persona por algún motivo falla, entonces inmediatamente lo queremos matar, inmediatamente lo echamos por fuera. ¿Para qué oramos? Para que vengan personas pecadoras y sean restauradas, si cuando el día de mañana por algún motivo fallan, nosotros mismos los apuñalamos espiritualmente. Por lo tanto, el orar unos por otros es protección de unos por otros. Dice que Dios libera, pero puede también enojarse con nosotros. Dios liberó a este pueblo, dice, y le permitió nuevamente que fueran a sus tiendas, que vivieran en sus tiendas. Miremos el versículo 5, dice Jehová, y Jehová, Salvador de Israel, y salieron del poder de los sirios, habitaron los hijos de Israel en las tiendas como lo hacían antes. Entonces salieron de esa esclavitud que los tenían y se fueron a habitar a sus tiendas. Con todo esto, dice, no se apartaron de los pecados por causa de Jeroboam. Si recordamos, Jeroboam fue el que hizo pecar a Israel haciéndoles el becerro. Entonces ellos seguían, o sea,
Dios los liberaba, Dios los sacaba de la esclavitud, Dios los llevaba otra vez para que vuelvan a empezar. ¿Y ellos qué era lo que hacían? Volvían a hacer lo mismo. En el ser humano pasa igual, Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero luego volvemos y le embarramos. Entonces lo que nos insta en esta mañana Dios es que siempre debemos estarle pidiendo perdón a Dios, que siempre debemos estar en la presencia de Dios, que cada que cometamos un error seamos capaces de ir a la persona con quien cometimos el error y pedirle perdón, pero eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y antes de ir a pedir perdón, lo primero que debemos hacer es pedir perdón a Dios por el error que cometimos. Pero eso muchas veces no se da. Dice que el que se aparta del pecado, dice, alcanza misericordia de Dios. Si nos apartamos del pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y el que permanece en el pecado, en él perecerá. Si somos tercos y queremos seguir pecando, pues ahí moriremos como viles pecadores. Miremos unas cosas que debemos de tener en cuenta. Primero, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso es lo que le desagrada a Dios, que seamos amigos más del mundo. Miremos por favor Santiago, pastor, capítulo 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no debemos estar con una patica acá en el mundo y con la otra querer estar siendo cristianos, porque nos volvemos infieles e hipócritas. Debemos ser esas personas correctas, esas personas leales contigo mismo, leales con tu esposo, con tu esposa. Ser esas personas íntegras de corazón, que no seamos una cosa en la iglesia y otra cosa en nuestra casa, otra cosa en el trabajo. Qué tristeza cuando uno se encuentra con personas que dicen, ¿y esa persona es cristiana? Uy, pero si usted la viera cómo es en el trabajo. Si usted la viera cómo es. Muchas veces la gente se acerca a uno y dice, uy, usted es la pastora de esa iglesia, y ahí va tal persona. Si usted viera cómo es. Qué tristeza, yo digo que nos tachen de esa manera a los cristianos. Qué tristeza que seamos esa doble cara. Debemos ser íntegros de corazón, íntegros, leales, fieles. Si tú como esposa, como esposo un día juraste amor eterno, pues cúmplelo. Si un día tú entre el altar, porque estuviste en un altar y estuviste jurando que serías fiel hasta la muerte, que siempre eso esté en nuestra mente, que siempre, porque yo digo, ¿cómo es posible que después de que se amaron tanto, de que entregaron su vida entera, que tuvieron sus hijos, que su hogar es un hogar hermoso, y que venga una aparecida y que los ojos se le volteen y se vuelvan hasta al revés? Debemos ser esas personas intachables, que nada ni nadie pueda señalarnos con el dedo. Que tus hijos cuando crezcan no te digan, ¡ay, no, mamá, pero si usted era una porquería, si usted era una hijo de no sé qué! Debemos ser esas personas intachables, para que el enemigo no señale, para que nadie pueda señalarte ni criticarte. Entonces recuerda que la perfección no es una meta, no es algo que yo voy a alcanzar. La perfección es un camino donde diariamente lo voy construyendo. Y como dice la pastora, la fidelidad va mucho más allá que simplemente traicionar a alguien, la confianza de una persona. Es hacer los medios y los méritos suficientes para que la otra persona no haga eso. Porque lo que la pastora dice ahí, siempre hemos dicho algo. No por el hecho de que alguna vez juramos lealtad a la esposa, significa que ahora somos esclavos de ese juramento. Y porque como yo ya lo juré, entonces así la esposa no lo merezca, así el esposo no lo merezca, tengo que ser fiel. Es cuestión recíproca, donde los dos hacemos méritos para que la otra persona siga fiel conmigo. Qué tristeza sería yo saber que mi esposa está conmigo tan solo porque juró un día. Pero la verdad, yo siendo una porquería, ella desearía no estar conmigo. Es que los dos hagamos cambios, que los dos luchemos, que los dos hagamos un ambiente agradable, que es lo que pasa con Dios.
la fidelidad con Dios va más allá de no solamente no pecar, sino de tener una excelente relación con Dios. Esa excelente relación con Dios me permite vivir en esa fidelidad con Dios. Miremos que nos dice Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mire lo hermoso de ese texto, dice, tú serás como mi boca. Entonces, qué hermoso uno decir, uy, no, Dios me utiliza tanto que yo soy la boca de Dios para transmitir la verdad, para llevar esas buenas nuevas. La palabra de Dios dice que debemos ser esos siervos útiles en las manos de Dios, no ser inútiles, porque Dios nos utiliza y somos la boca de Dios para llevar bendición y no maldición. Somos la boca de Dios para compartir la palabra, para ir a esas personas que necesitan, para ir a esos hospitales donde tanto se necesita. Que seamos esos siervos útiles. Qué tristeza, yo digo que muchas veces la gente asiste a las iglesias, años en la iglesia, pero jamás visitan un hospital. Pero jamás sacan un tiempito para decir, voy a llevar la palabra, voy a ser la boca de Dios allá en ese lugar donde tanto lo necesitan. Muchas veces yo necesito a alguien que me acompañe y le digo a ciertas personas y no tienen tiempo. Entonces, qué triste. Y mire, pónganse en el lugar del enfermo. Qué triste que nadie lo vaya a visitar, que nadie vaya a llevar la palabra, que nadie vaya a orar siquiera por esas personas. Entonces debemos ser esos siervos útiles en las manos de Dios y prestarle nuestra boca a Dios para que podamos hablar de las cosas maravillosas que Dios hace. Aún con nuestro mismo testimonio podemos ir y llevar la palabra. Ni siquiera podemos, que muchas veces dicen, no, es que yo no he estudiado, es que yo no sé, es que no, con tu testimonio tú puedes ir y compartir qué Dios ha hecho en tu vida, qué cambios ha hecho. De tantas circunstancias que Dios nos saca, de tantas enfermedades que Dios nos ha librado. Muchas veces el médico dice, no, ya, usted ya no tiene esperanza. Pero Dios tiene la última palabra y Dios es el que nos levanta y Dios es el que nos lleva de victoria en victoria. Miremos el versículo 6. Dice, con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Ellos anduvieron también con las imágenes de acera y permanecieron en Samaria. Entonces, mire, ellos seguían de tercos. Y hoy en día pasa igual, nada de diferente. Muchas veces podemos estar en la iglesia cristiana hasta 20 años y 30 años y seguimos muchas veces en el pecado. Y muchas veces hay en nosotros pecado oculto. Debemos decirle a Dios que saque de nosotros todo lo que no le agrada. Preguntarnos, Dios, ¿qué no te agrada de mí? ¿Qué no te agrada de mi ser? Y que cada día Dios vaya quitándonos. La palabra de Dios nos dice que Él nos va limpiando. Yo me imagino como cuando uno sale del lodo y sale todo embarrado. Ese es nuestro pecado. Y Dios dice que con su amor va sacándonos. Pero si ese lodo está pegado a tu cuerpo, adherido a tu cuerpo, va a doler, pero debemos entregarle cada área de nuestra vida al Señor. Entonces todos podemos ser útiles. Ser cristiano es mucho más que congregarse en algún lugar. Ser cristiano es mucho más que simplemente asistir a un lugar. Ser cristiano es tener una vida integral, donde poco a poco vamos cambiando en todo, en nuestra manera de ser. Hay muchas personas que con Dios son muy fieles en el sentido de que oran, diezman, no tienen otro amante, pero son insoportables, tienen un carácter pésimo, nadie quiere estar con esa persona. Por lo tanto, ser cristiano es mucho más que simplemente poner las manos al cielo y esperar un milagro. Ser cristiano es permitir que Dios transforme nuestra vida en todas nuestras áreas, no solamente la espiritual. Los cristianos muchas veces todo lo superespiritualizamos y entonces nos olvidamos de que estamos en este mundo y que tenemos que ser transformados en todo.
Si tú eres esa persona que estafaba antes, hoy ya no lo podemos hacer. Si eres esa persona que antes eras de mal genio, por todo gritabas, hoy debo transformar mi vida o dejar que Cristo transforme mi vida. Nosotros debemos hacernos una pregunta. Debemos preguntarnos si estamos haciendo esa voluntad de Dios. Muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces el llamado esta mañana es que revisemos nuestra vida. Miremos por favor, pastor, el versículo del 14 al 19. Y vamos a mirar la muerte de Eliseo. 13, 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó entonces él un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo lo herirás 3 veces a Siria. Entonces miramos que Eliseo dice que estaba enfermo. Y si recordamos, Eliseo fue una persona que hizo muchos milagros y fue el que pidió la doble unción. Pero miramos que se enfermó. Yo me preguntaba, bueno, ¿y entonces por qué Dios no lo sanaba? ¿Cierto? Porque es la pregunta que uno se hiciera. Él hizo tanto, ¿y por qué entonces Dios no lo sanó? Se murió, y murió de su enfermedad, dice. Pero entonces antes de morir dice que él estaba, dio la última profecía y le dijo al siervo que golpeara el suelo. Pero ¿qué hizo este siervo? Solo lo golpeó 3 veces. Nos habla también de unas flechas que tenía que disparar y que debía dar unos golpes, pero él solo dio 3. Y entonces él le dijo: si hubieras dado 5, hubieras derrotado. Pero muchas veces nosotros somos desobedientes, no queremos obedecer a la palabra, no queremos obedecer a las cosas que nos dicen. Él simplemente lo hizo 3 veces. Si lo hubiera hecho 4 veces, le dice: hubieras derrotado a tu enemigo. Entonces debemos dar un paso más. Como hijos, como siervos, como empleados, debemos caminar una milla más, avanzar más, no hacer lo que nos corresponde, solo lo que nos dicen. Hagamos más. Pidámosle a Dios que nos haga esos siervos útiles en las manos de Dios, que no nos diga Dios: siervo inútiles sos, porque muchas veces simplemente como trabajador cumplo las horas exactas y no me paso un minuto. Porque muchas veces el empleado dice: ay no, yo por qué le voy a regalar tiempo a él. No, que de malas. Y nosotros muchas veces cometemos esos errores. Caminemos esa milla más. Que si tengo que hacerlo, hágalo, pero hágalo con amor como para el Señor. Que tu trabajo, que en tu hogar, que en toda circunstancia haga las cosas bien, que seamos obedientes. Miramos también que aún él después de muerto, ¿qué hizo? Hizo milagros. Entonces qué hermoso que él después de que murió, seguía él. Pero no era él, era el poder de Dios que hacía que él hiciera esos milagros. Seguimos leyendo, por favor, pastor, el 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado
el año vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces miramos que después de que él murió, los huesos, dice que tocaron al muerto, que lo tiraron ahí, porque iba una banda que iban despavoridos y lo tiraron ahí en el, me imagino, en el hueco donde estaba él, y se levantó caminando el muerto. Mire esa unción que tenía él aún después de muerto. Qué hermoso sería que nosotros después de muertos también tuviéramos una unción como él. Pero él, ¿cómo lo logró? Siendo una persona obediente. Él era obediente a la palabra de Dios. Y dice que Jehová tuvo misericordia y se acordó del pacto de Jacob, de David, que él había hecho. Aún ese pacto está vigente para nosotros. Y Dios dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que Él nos perdona y se acuerda del pacto que hizo con Jacob y con David y con todos los otros siervos. Dice que Dios ama al pecador, solo debemos confesar nuestros pecados y ser fieles a Dios. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces debemos tener en cuenta que la paga del pecado es muerte, solo nos llevará a la muerte el seguir pecando. Saqué como puntos especiales, unos puntos, los milagros que él hacía. Dice, primero dice que partió el río Jordán, sanó las aguas, dice, maldijo a los jóvenes que se burlaban de él. El cuarto dice el aceite de la viuda. El quinto resucitó a la hija de la tsunamita. El sexto dice que bendijo esa olla que estaba con muerte. Sanó al leproso, dice al Naamán. Hace flotar el hacha y la censura del ejército enemigo. Mire que todos los milagros que él hizo, y aún después de muerto dice que él seguía. Que los huesos levantaron a un muerto, dice que los huesos solamente con rozarlo levantaron al muerto. Entonces mira que nosotros podemos impactar igualmente como lo hacía Eliseo, aún podemos trascender más allá de la muerte, nuestros actos, nuestra actitud, nuestra forma de ser. Qué bueno que nosotros después de muertos sigamos impactando con lo que hemos hecho. La pregunta es, ¿tú qué has hecho? El día en que tú ya no estés, el día en que mueras, ¿habrá algo por lo cual recordarte o simplemente como a cualquier ser humano? Todos, de alguna manera, cuando perdemos un ser querido, obviamente lo vamos a recordar, obviamente nos va a doler, pero eso es natural en todo ser humano. Pero ¿qué hemos hecho de más? ¿Qué has dejado tú como un legado para que tus hijos lo puedan seguir? Que tú y yo sintamos dolor por alguien que ha partido, eso es natural, pero no quiere decir que haya dejado un legado. Haya dejado algo o no haya dejado nada, haya sido un inútil o haya sido una persona activa, igual nos va a doler el día en que esa persona marche. Por lo tanto, no me refiero a eso, me refiero a qué cosa estás dejando tú para que otros puedan continuar. ¿Qué legado estamos dejando nosotros? O simplemente pasamos por esta vida como si nada. En el caso de Eliseo, la unción llegaba hasta eso, hasta los huesos, porque Dios usaba eso. Pero nosotros, ¿cómo podemos impactar la vida de las demás personas? Como papá, podemos impactar la vida no solo de nuestros hijos, sino aún la vida de nuestros nietos. Si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, recuerda que cada acto que nosotros hagamos igual genera consecuencia. Entonces miramos que Eliseo murió, dice que Dios no lo sanó. Y que Dios usó los huesos de Eliseo para revivir a otro. Dios puede utilizar cualquier cosa para hacer un milagro en tu vida. Porque Dios, Él hace, dice, lo que quiere con nosotros y Él puede hacer cosas extraordinarias en tu vida si le crees. Si nosotros, lo que dice el pastor, dejamos un legado a nuestros hijos, ellos seguirán. Pero pregúntate por un momento qué le estás enseñando a tu hijo como madre en tu hogar.
Si eres esa madre la que le enseña al hijo cómo barrer, cómo arreglar su ropa, o simplemente tienes la muchacha de servicio que todo le hace. Entonces imagínate por un momento el día que tú te mueras y que no tenga tu hijo para pagar muchacha de servicio, ¿qué va a hacer de ese niño o de esa niña? ¿Será esa mujer, ese hombre esforzado y valiente? ¿O simplemente será un acomodado que tiene que buscar una mujer para que lo mantenga o un hombre para que la mantenga y para que le siga pagando lo que tú le pagabas? Dice que Dios, Él hace lo que Él quiere y nosotros no podemos juzgar a Dios por lo que Él hace. A Dios le plació que Él se muriera y no lo sanó. Igual pasa en nuestra vida, Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros. El día que nos llame a cuentas, simplemente nos morimos y nada ha pasado. Y no somos nadie para juzgar y decirle por qué Dios, porque a mí. Debemos ser esas personas que creemos en la voluntad de Dios, que hacemos la voluntad de Dios y que cada día nos esforzamos para aprender más, para cambiar más, que no somos seres perfectos, que somos seres humanos. Debemos tener claro eso, que somos seres humanos y que es natural que como ser humano también me enoje, también grite, porque soy un ser humano y soy un ser imperfecto. No somos perfectos. Debemos tener en cuenta que cada día tenemos que pedirle a Dios es que transforme nuestra vida, que queremos ser diferentes, que no queremos ser iguales a lo que éramos antes. Si hacemos un recuento de nuestra vida, ¿cómo eras tú antes? ¿Eres igual o has cambiado? Si hemos cambiado, démosle gracias a Dios porque hemos cambiado, y si no hemos cambiado todavía, también démosle gracias a Dios porque Dios va a hacer la obra en su tiempo, no en nuestro tiempo. Debemos ser esas personas que cada día transforme Dios nuestra vida. Mire, si nos ponemos mirando esta historia, yo decía que bueno sería escribir un libro de nuestra vida, pero que no diga, hicieron lo bueno, pero volvieron y pecaron, hicieron lo bueno hasta cierto tiempo, pero volvió y pecó, porque eso era la vida de los reyes. Si nos damos cuenta, todos estos reyes hacían a veces lo bueno o simplemente como rey hacía todo lo malo. Que nuestra vida, en nuestro libro, Dios puede escribir. Esta persona cuando yo la conocí era un borracho, una borracha, una porquería, pero mire lo que es ahora, mire cómo se ha transformado, mire cómo va escalando. Y cada vez debemos tener en cuenta también que cada vez que tú, Dios, te lleve a una dimensión diferente, va a venir problemas, van a venir esas flechas. Cada vez que quieras pasar a otra dimensión, que Dios te quiera llevar a otra dimensión sobrenatural, se va a levantar el enemigo porque no quiere que tú avances. Amén. Démosle gracias a Dios en esta mañana entonces por esa palabra, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas. Solamente debemos dejarnos utilizar de Dios. Bien, entonces lo que nos dice la pastora, todos los seres humanos y sobre todo los cristianos estamos llamados a ser personas de excelencia. Y recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es luchar cada día por ser mejor. Por lo tanto, si tú eres cristiano, llevas algunos años, estás fallando, no es asunto de entonces echarte atrás, es asunto de seguir insistiendo, es asunto de seguir confiando en que Dios es quien hace la obra, es quien nos transforma. Solo tú y yo necesitamos es disponernos. Si nosotros nos disponemos, Jesucristo nos va perfeccionando. La perfección se consigue a medida que corrijamos errores. Sin corrección no hay perfección. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a ser perfectos, pero a ir corrigiendo gradualmente lo que tenemos que corregir. Mira qué cosas hay que corregir, disponte para que Cristo te ayude y Él nos puede ayudar. Este es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje de vida que pretende llevarnos a vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Hasta nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga. Porque día a día, si miramos, estamos cometiendo errores, estamos cometiendo pecados, porque somos seres humanos imperfectos. Dios entonces nos manda a que intercedamos los unos por los otros. Es más, eso es un asunto de cuidarnos y protegernos. Como iglesia somos familia, por lo tanto debemos entender
que como en toda familia, alguno de los miembros en algún momento dado puede fallar. Y el hecho de que alguien de nuestra familia falle no significa que nosotros tengamos que irnosle encima con todo a acabarlo. Lo ayudamos. Asimismo es en la iglesia, hay algo particular en las iglesias y es que nosotros oramos para que vengan a la iglesia gente pecadora. Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde Segunda de Reyes, capítulo 13, el reinado de Joás. Miramos en este capítulo ese reinado de Joás y el reinado de Joacás. Y finalmente miramos también la profecía de la muerte de Eliseo. Miremos qué nos dice entonces en la palabra Segunda de Reyes, capítulo 13. Reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar. El versículo 4. Mas Joacás oró en la presencia de Jehová y lo oyó porque... Mas Joacás oró, dice, en la presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, porque el rey de Siria los afligía. Entonces mire que él qué hizo. Él dice que se postró y oró a Jehová. Delante de él dice que pidió perdón por el pueblo. Nosotros como cristianos, como pastores, como siervos, como líderes, debemos orar, no solamente por nosotros, por nuestros pecados, sino por el pueblo. Debemos levantar nuestras manos y clamar a Dios por el pecado del pueblo. Muchos ídolos que tenían la diosa Cera, y los pecados cada día iban aumentando en el pueblo de Israel. Para esta mañana el título se llama Los pecadores también tenemos esperanza. Miramos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso y por lo tanto Dios siempre nos da una segunda o tercera oportunidad. Pero depende del ser humano para que podamos arrepentirnos. Muchas veces no queremos arrepentirnos, muchas veces ¿qué es lo que hacemos? Estamos en el pecado y queremos seguir en el pecado. Porque siempre decimos, no, es que yo ya tan malo, yo tan pecador, yo no merezco. Pero Dios nos da una oportunidad. Miremos a Joacás, hijo de Jehú, en Israel, en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió los pecados de Jeroboam su padre. Y miramos también que él, cada que pasan los reyes, miramos que empiezan a hacer lo bueno y luego empiezan a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque simplemente somos seres imperfectos, seres humanos pecadores. Porque desde que Dios hizo a Adán y Eva, empezó a degenerarse, la humanidad empezó a ver el mal y el bien. Entonces nos damos cuenta que ellos hacían aparentemente lo bueno ante los ojos de Dios y luego se arrepentían y seguían con los pecados. Dice que tenían